Los propósitos de Dios son buenos, perfectos y agradables para sus hijos. Disfrute de Biblia, Fe y Reflexión con el pastor Jorge López. Muy buenas tardes, querida audiencia de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio que nos concede de poder estar aquí transmitiendo, compartiendo con ustedes esta programación. Agradecemos también la oportunidad y el espacio que nos brinda el director de esta página de Santa María, Arizona, una página muy influyente o de mucha incidencia para la población de Arizona como también sus alrededores. No queremos pasar por alto que debemos dirigirnos a Dios por medio de la oración. Si usted ahí en casa nos quiere acompañar orando a Dios, será de gran bendición. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Muy bendecidos nos sentimos en esta noche por el privilegio de estar aquí. Pedimos, Señor, que tu palabra haga eco en nuestro corazón. Permite, Señor, que nosotros podamos ser buenos receptores del mensaje tuyo. Tu audiencia, Señor, abre sus corazones para atesorar, para recibir y para estar listos a someterse al consejo divino. Dejamos este tiempo de principio a fin en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si usted no solamente se deleita usted en lo que vamos a aprender, sino también usted piense en los demás, en sus amigos, piense en sus familiares y pueda compartir esta transmisión para que otros también puedan ser bendecidos por medio de lo que se va a enseñar en esta hora. Y quisiera en esta hora de la noche compartir uno de los temas de mucha relevancia, de mucha importancia para el cristianismo, y no solamente para el cristianismo, sino para todo aquel que quiere andar dentro de los parámetros o dentro de la línea que el Señor establece. Y el tema quiero basarlo en una pregunta. La pregunta es: ¿cómo discernir esa voluntad de Dios? Algunas veces nos sentimos preocupados, nos sentimos que no podemos encontrar la dirección de Dios. ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa dirección de Dios para nuestra vida? ¿En qué debemos sustentarnos? ¿A dónde debemos acudir? Y seguramente en la búsqueda de la voluntad del Señor, muchos obviamente han tergiversado el verdadero concepto de la voluntad del Señor y se han ido a otras fuentes que tratan de desplazar el concepto de voluntad del Señor. Y quiero iniciar diciendo que la voluntad del Señor no es fácil. Cuesta muchas veces captarla, cuesta muchas veces aceptarla, cuesta muchas veces asimilarla, pero es de suma relevancia y de suma importancia para nuestra vida, para nuestra cristiandad, que podamos atesorar la voluntad del Señor, ya que sobre la base de la voluntad del Señor nosotros podemos interactuar, podemos aprender de quién es el Señor y de esa manera aprender a vivir. Ahora, necesitamos entender algo interesante, y lo que necesitamos entender es que vivimos en una generación que no quiere madurar, una generación que quiere vivir bajo su propia voluntad, que quiere vivir bajo sus propios parámetros, que quiere andar conforme a los designios de sus propios pensamientos. Y pocas veces la gente toma en cuenta a Dios. Y al no tomar en cuenta a Dios, obviamente las decisiones que tomemos van a tener hasta cierto punto repercusiones negativas en nuestro presente como también en nuestro futuro. Por eso es importantísimo que tomemos a Dios siempre en cuenta, porque si tomamos en cuenta a Dios, Dios nos va a guiar por medio de su Espíritu, nos va a saber conducir por donde deberíamos nosotros de caminar. Entonces esta generación
necesita entender muchas cosas necesita entender. Ahora, pensemos un poquito. Las personas, los jóvenes particularmente, ¿en qué están enfrascados? Están enfrascados muchas veces en un mundo del egocentrismo, de la egolatría, del narcisismo. Y hasta cierto punto han creado ciertos parámetros de dependencia a sus padres, lo que se le conoce en psicología como síndrome de von Brill. Es ese estado donde una persona, un hijo, crea total dependencia de sus padres. Y ahora mismo tenemos hijos que llegan a una edad de 25, 30 años y no quieren desprenderse, no quieren independizarse, no quieren tomar los riesgos que la vida nos presenta, y crean de alguna manera un vínculo demasiado cercano y hasta cierto punto dañino con sus padres. Llegan a 30, 35 y no se quieren casar, no se quieren ir de sus casas y quieren permanecer dentro de ese mundo, porque es un mundo que les proporciona todo, donde no tienen responsabilidad. ¿En dónde está el punto? ¿En dónde está el error? Posiblemente el error esté en la crianza, en el factor crianza. A veces al niño se necesita que se le dé ciertas libertades, obviamente con ciertas limitantes, y haciéndole ver o haciéndole entender que si sobrepasa esos límites va a tener consecuencias, va a tener una disciplina que lo va a formar. Pero se necesita darle ciertas libertades, y quizás un ejemplo claro lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínese a un niño que no se le permita nada, ni se le permita ciertas libertades. Ese niño que va a estar en un ámbito de sobreprotección. Cuando sea grande, esa sobreprotección obviamente le va a afectar a la hora de tomar decisiones y a la hora de involucrarse en el ámbito social. Y por supuesto, esas repercusiones le van a afectar. Entonces necesitamos de alguna manera entender todos esos aspectos. Ahora, por un lado, el hijo que crea dependencia, pero por otro lado, los padres que no permiten que sus hijos alcen vuelo. Entonces, ese es el síndrome de von Brill. Entonces, habría que analizar, y de esto pudiésemos hacer un programa entero. Pero el enfoque no está en eso, solamente es una pauta introductoria para lo que vamos a ir desarrollando en el lapso de este tiempo. Ahora, quiero que pensemos un poquito en el tema de la voluntad del Señor. Los jóvenes, por ejemplo, ¿en qué piensan? ¿Piensan en hacer una familia? ¿Piensan en casarse? ¿Piensan algunos en independizarse? Ahora, una pregunta muy frecuente que se hacen es esta: ¿me casaré? ¿Con quién me casaré? Esa es una buena pregunta. Ahora, pero en ese mundo donde no quieren responsabilidades, básicamente se cometen muchos errores. Y los errores los está cometiendo desde la adolescencia. Porque hay jóvenes que tienen un lazo de, un lazo de noviazgo, un vínculo, muy cercano de noviazgo, cuando ni siquiera han tomado la determinación de casarse. Yo siempre les pregunto a los jóvenes, si usted, por ejemplo, de inicio, ¿quiénes de los que están aquí cuando regularmente doy conferencias, quiénes de los que están aquí tienen novio o novia? Y muchos son los que levantan su mano. Ahora viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cuántos o quiénes ya decidieron casarse? Y las manos se quedan abajo. Ahora viene la tercera pregunta. Si ustedes no han decidido casarse, ¿para qué tienen novio o para qué tienen novia? Y cualquier argumento que me dan regularmente, ese argumento queda invalidado. ¿Por qué razón queda invalidado? Porque
A veces se tienen o inician relaciones de noviazgo como por juego, por experimentar. Si todo lo hacen, yo lo puedo hacer, entre otras cosas. Pero esa es la pregunta clave que muchos se hacen: ¿con quién me casaré? Y buscan siempre discernir de alguna manera la voluntad de Dios. ¿Y con quién me casaré? Pero obviamente dicen: te quiero, pero no quiero casarme contigo. ¿Razón? No quieren, obviamente no quieren responsabilidades. Y eso obviamente es lo que está afectando, y ahí están los jóvenes, ¿verdad? Algunos han definido a los solteros como la sociedad organizada, libre de traiciones, errores, reclamos y sin sentimientos, o sin obligaciones, sentimentales. Algunas pues mujeres, como aparece en la imagen, están ahí esperando la voluntad del Señor. Y están queriendo hilvanar o entender ese asunto. Lo mismo es que una mujer se vaya al Google y ponga hombre perfecto ahí en el buscador. Obviamente le va a decir: no se han encontrado resultados, verifique si lo que escribió es correcto. Y se van a hacer ciertas preguntas tales como: ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué argumentos? ¿Qué perfil? Y en fin, así se llevan muchos la vida, pasan los años y no entienden de alguna manera cómo descifrar lo que se le conoce como la voluntad del Señor. Y en esa búsqueda de muchas mujeres del hombre perfecto, se van a Google, por ejemplo, se darán cuenta que el hombre perfecto no existe. Y no solamente las mujeres tienen esa tendencia, sino que los hombres también tienen la tendencia de querer entender a las mujeres. Y si se van, por ejemplo, a Google, ¿qué les va a decir? ¿Cómo entender a una mujer? Por favor, esperen, nosotros también estamos buscando. Entonces así nos pasamos porque queremos unir muchas veces nuestra parte emocional, nuestra parte intelectual a nuestra manera o a nuestra conveniencia con la otra persona. Y obviamente todo eso repercute. Ahora, existen muchos desórdenes en esta generación que no quiere madurar. Por ejemplo, divorcios por cualquier causa. Pudiéramos pensar en parejas que quieren que Dios les diga cuántos hijos tener. Están buscando la voluntad de Dios. Uno le pregunta: ¿cuántos hijos ustedes piensan tener? Estamos esperando a ver qué dice el Señor. La pregunta es: ¿será que el Señor va a venir del cielo y le va a soplar en su oído y le va a decir: puedes tener 10, con 2 suficiente? ¿Será que el Señor va a venir desde el cielo y les va a decir eso? ¿Qué creen ustedes? Pero ahí están los desórdenes, obviamente en la búsqueda del entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces esos desórdenes están causando muchos problemas, donde obviamente la inmadurez prevalece y las equivocaciones son mayores. Ahora también tenemos hijos que quieren que Dios les revele por un sueño la carrera que deben estudiar. Dios no le va a decir a usted: mire, estudie una ingeniería en sistemas, saque una licenciatura en, en español, en matemática. ¿Será que el Señor va a venir? Porque el tema es cómo discernir la voluntad del Señor. ¿Cómo? El Señor le va a decir: mira, estudia, quiero que estudies, quiero que seas abogado. ¿El Señor le va a decir eso? ¿O será que el Señor le puede decir a usted: no estudies? No estudies. Ahí están los desórdenes a la hora de que nosotros queremos entender de alguna manera y adaptarnos a los parámetros y la voluntad del Señor. Entonces, en pocas palabras, muchos hermanos no saben cómo discernir la voluntad del Señor. Entonces, esta generación de cristal, como muchos le han denominado,
muchas veces no se quiere someter a los estándares de Dios y por eso está vacilando, está deslizándose en asuntos que obviamente van a tener cierta incidencia en su vida. Ahora quiero que pensemos en algunos acercamientos equivocados que se pueden tener a la hora de buscar entre comillas la voluntad de Dios. ¿Por qué entre comillas digo buscar la voluntad del Señor? Porque podemos pensar que podemos buscar la voluntad de Dios y ojo con esto. La voluntad de Dios no está perdida, por eso es que no la podemos buscar. La voluntad del Señor no está perdida. Ahora, también un acercamiento equivocado a esto pudiera ser pensar que la voluntad de Dios puede encontrarse por medio de una experiencia traumática. Le doy un ejemplo claro, un ejemplo básico. Va alguien por la calle, pisa una cáscara de plátano y cae sobre un mapa de la India. Y si está pensando en misiones, por ejemplo, cayó sobre el mapa de la India. Entonces, el Señor me quiere ¿dónde? En la India. O por ejemplo, piense usted que usted va por la calle y usted quiere saber qué carrera estudiar. Se deslizó sobre la cáscara de plátano y llegó a un papel de un periódico que aparece la palabra abogado. Y usted dice, el Señor quiere que yo estudie y que sea abogado. ¿Es necesariamente la voluntad del Señor eso? No necesariamente. No necesariamente. Pero a veces malentendemos o malinterpretamos nuestras situaciones contextuales y lo queremos que acoplar a nuestros propios objetivos, a nuestra propia voluntad, a nuestro propio entendimiento y pasamos por alto la voluntad del Señor, que ya la vamos a ir viendo. ¿Cómo discernir? Porque yo creo que algunos ya están como desesperados y entonces, ¿cómo? Paciencia. Primero vamos a hablar de esos acercamientos equivocados que muchas veces tenemos. Me decía una jovencita, le digo, ¿cómo va a saber usted quién es la persona que Dios tiene para usted? Me dijo ella, yo le he orado que la persona que me regale una Biblia, ese. Y pero, ¿qué tal si el mismo diablo le regala una Biblia a usted? ¿Qué tan acertado es eso? ¿No será que están poniendo a prueba a Dios? Y queremos que Él actúe como nosotros creemos y pensamos y queremos encasillar a Dios bajo nuestros propios límites, bajo nuestra manera de pensar, bajo nuestras ideologías. La pregunta que deberíamos hacer, ¿actúa Dios de esa manera? ¿Podemos limitar a Dios o es que Dios es experto de pasar por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros criterios, por encima de nuestra visualización de algunos aspectos contextuales de la vida? Y existen otros que simplemente le tienen miedo a la voluntad del Señor. Ahora, quiero que piense en esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay principios concretos que se pueden declarar de manera sencilla y que realmente se pueden poner en práctica? Yo creo que sí. ¿Puede uno saber qué trabajo buscar, a qué escuela asistir, a qué chica o chico amar, qué decisión tomar en cualquier situación que se dé? Creo que sí, la Biblia nos da suficientes principios para tomar buenas decisiones. Y vuelve, ¿cuáles entonces serían esos principios? Yo sé que algunos están ahí, ya están con la picazón, escriban ahí. Si ustedes tienen alguna idea de cómo entender la voluntad o cómo discernir, esa sería la palabra más adecuada. Si ustedes tienen una idea de cómo discernir la voluntad del Señor, escriban ahí en los comentarios para que
otros también puedan enriquecerse con lo que usted está respondiendo. ¿Cómo discernir la voluntad del Señor? Yo le quiero dar en esta noche, quiero darle 4 maneras distintivas en que Dios nos guía hacia su voluntad. Utilizo el término guía, o nos empuja, o nos conduce, o nos dirige hacia su voluntad. Vamos a revisar cuáles son esas 4 maneras y vamos a tratar de hilvanarla, de ir entendiendo esos criterios. La primera es una orientación soberana. Aquí Dios nos guía de manera oculta, haciendo que todas las cosas obren para el bien del creyente. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo entender la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Él va a actuar como a Él le place, en el tiempo que Él crea conveniente, bajo las circunstancias que Él crea que son pertinentes, y yo debo someterme. Él hace lo que bien le place. Eso es la soberanía, de Dios. Ahora, otra pregunta que deberíamos de hacernos: ¿estamos nosotros entendiendo que existe dentro de los atributos de Dios algo que se llama soberanía? ¿Estamos familiarizados con el tema de la soberanía de Dios? Quiero darle un caso, un ejemplo particular. Piense en la pérdida de un ser querido. Algunos dicen: ¿por qué, Dios? ¿Qué te hice? ¿Cuántos decimos: Señor, descanso en tu soberanía o en tu voluntad? ¿Cuántos pensamos de esa manera? O sea, la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable para sus hijos. Pero para entender eso, para asimilar eso, necesitamos entender que Dios es soberano y que Él va a actuar a su manera. Cuando uno ora, como ora, dependiendo de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, o quiere ir a imponerle criterios a Dios. Vamos a ver un poquito eso. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Por ejemplo, Daniel 4:35 nos enseña que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él opera de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad, dice el libro profético de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede decirle a Dios por qué? ¿Por qué lo has hecho? En Romanos capítulo 11 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién ha entendido la mente de Dios? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O profundidad? ¿Quién? Dice Romanos. ¿Quién? Nadie. Por ejemplo, en el caso de Job, cuando Job de alguna manera quiso reclamarle a Dios por todas las pruebas que él había pasado, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde estabas tú cuando yo te formé? Lo primero que deberíamos de entender nosotros es que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro. Ahora, ¿puede decirle el barro, la masa, por qué me has hecho así? No, porque el alfarero tiene potestad sobre la masa, sobre el barro, de hacer como a Él le place. Me dijo una persona: llevo 30 años resentida con el Señor.
y a la persona que no puedo perdonar es a Dios. Y yo le pregunté, durante esos 30 años, ¿ha dejado Dios de ser Dios? ¿Se ha bajado de su trono? No. Es que muchas veces no vamos a entender, porque nuestra mente es finita, y queriendo entender a una mente ilimitada, a un ser infinito como Dios, obviamente vamos a tener muchos problemas y muchas preguntas que hacernos. Pero en esta parte, lo primero es la orientación soberana. Es lo primero para discernir la voluntad del Señor. Él así lo quiere, Él así lo demanda. Y aquí vamos al tema de la oración. Cuando uno ora, ¿cómo ora? Ora dependiendo de la soberanía de Dios, u ora creyendo que uno es superior a Dios. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? El Señor nos enseñó a orar así: Señor, hágase tu voluntad. Una oración de humildad. Ahora, pensemos por un poquito. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que se acercan a Dios queriendo sobrepasar los límites de la soberanía del Señor? Esos que oran, no aceptaremos un no por respuesta. ¿Qué le están diciendo a Dios? El soberano soy yo y tú eres inferior a mí. No, la oración es para descansar, que lo que Dios hará será lo mejor para nuestra vida, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con Él. Por eso la oración debe ser: Señor, hágase tu voluntad. Frases como: yo arrebato, yo decreto, yo te ordeno, yo lo que sea. ¿No están en la Biblia? La manera correcta de orar es: hágase, Señor, tu voluntad, porque entonces estamos reconociendo en humildad que el Señor es el soberano y que nosotros dependemos totalmente del Dios creador, dueño y sustentador de todas las cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 se nos enseña: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el digno, dice Apocalipsis, de recibir la gloria y la honra, el poder, porque Él fue el creador de todo, incluyéndome yo, incluyendo toda la creación misma. Toda la creación misma debe estar sujeta a su creador, pero la creación intenta desafiar eso y quiere desplazar al Dios o al agente creador de todas las cosas. Observe lo que dice Efesios 1:11 bajo mi propia traducción: en quien también fuimos adquiridos por heredad, cuando fuimos predestinados según el propósito de aquel que efectúa todas las cosas conforme al deseo de su voluntad, o conforme a los designios de su voluntad. Entonces, él va a operar de manera soberana, porque Él es el Dios soberano. Entonces, esa es una manera de entender o de discernir, sería la palabra correcta, la voluntad del Señor. Y hay una segunda, que es la orientación moral. ¿Qué sería entonces la orientación moral? Aquí en los aspectos morales, Dios guía por medio de los mandamientos escriturales, es decir, esto se refiere a todo lo que Dios desea que hagamos. Entonces, en la orientación moral, aquí Dios nos va a guiar por medio de su palabra. En esta orientación, aquí está en 66 libros la voluntad de nuestro Creador. Señor, no sé, no entiendo cuál es la voluntad tuya para mi vida. El Señor le contesta: te dejé
66 libros. Estúdialos, atesóralos, reflexiónalos y sométete. En la Biblia vamos a encontrar la voluntad del Señor y hay pasajes que hablan sobre eso. Piensa en lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 6. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Se pregunta, ¿es la voluntad de Dios la fornicación, el adulterio? ¿Es la voluntad de Dios borracheras, vicios? La palabra del Señor dice que no es la voluntad de Dios. Y dice, ahora, si usted se pregunta, ¿puedo tener más mujeres? Yo creo, dicen algunos, que es la voluntad de Dios. Dice el texto que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí está claramente especificado que la voluntad de Dios es que cada hombre tenga su propia esposa. Sencillo. El pasaje lo dice claramente. No necesito más. La Biblia me está enseñando cuál es la voluntad del Señor. ¿Y a eso qué debo hacer? Yo debo someterse, como dice Romanos 2:18 acerca de los judíos. Y sabéis, dice, su voluntad. Y aprueba lo mejor. Instruido también por la ley. La ley mosaica fue dada para que el pueblo entendiera la voluntad del Señor, para que el pueblo aprendiera a conducirse bajo los preceptos que Dios había determinado en su palabra. Y por eso allá en primera Timoteo también dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esa escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, o por medio de la palabra de Dios, uno puede discernir la voluntad del Señor. A eso entonces le conocemos como una orientación moral a la hora de entender o de discernir la voluntad del Señor. Observe lo que dice Primera Tesalonicenses 5:16 al 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Señor, que le den gracias, que estén gozosos, que le den gracias a Dios en cualquier situación. Como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, en riqueza, en persecución, en cualquier situación hay que aprender a contentarme. Entonces eso es parte también de la voluntad del Señor. Entonces hay cosas que están reflejadas en su palabra. Quiero que piensen en los mandatos del Señor. Si el Señor le dice, haz esto, no hagas esto, ¿qué es? Es voluntad del Señor. Si lo hago, obedezco al Señor, me someto a su voluntad. Si resisto a hacerlo, obviamente estoy en contra de la voluntad del Señor y no estoy sometiéndome a la voluntad del Señor. Quiero que piense en la unión de los yugos desiguales en parejas. Quiero que piensen en esto. Una pareja de novios, resulta que alguien es cristiano y alguien es cristiano, es decir, es un inconverso, una persona no convertida. Y llegan a mí y me dicen, pastor, yo estoy con una persona no cristiana. ¿Cree usted que es la voluntad del Señor? Bueno, yo le voy a decir,
no es tanto lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo siento. ¿Qué enseña la palabra del Señor? Vamos a leer la palabra del Señor para ver si está conforme, lo que usted está haciendo está conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está hablando en alianzas con el mundo pagano. También es aplicable al noviazgo. El pasaje dice, no unáis en yugo desigual. Por eso la imagen es de 2 bueyes enyugados. Imagínense que usted va a enyugar a un buey con un burro. Obviamente usted va a entender que no van a trabajar igual. Por eso se deben enyugar igual. Para que puedan tener la misma fuerza, puedan ir hacia la misma dirección y no se puedan tambalear. El pasaje dice no. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la voluntad ahí? La voluntad es no. Pastor, pero es que yo siento que es la voluntad de Dios. Mira, hermanos, si de sentir hablamos, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió el deseo de perdonar a alguien que le ofendió? Pero como no es un asunto de sentir, sino un asunto de obediencia, usted dice, sé por medio de la palabra que debo perdonar. La palabra del Señor, ahí está. Pastor, ¿será pecado que yo compre la diaria, por ejemplo? Pero si gano, hermano, soy bendecido. Yo le voy a decir algo, Dios no se vale de medios paganos para bendecir a alguien. No se vale de eso. La frase que dicen algunos, el fin justifica los medios. O sea que para llegar a un fin positivo debo utilizar medios corruptos, negativos, incorrectos, no aprobado por el Señor. Entonces la voluntad del Señor la debemos discernir por medio de su palabra. En su palabra encontramos cantidad de pasajes para entender la voluntad del Señor para nuestra vida. O sea, ya Dios le ha dicho, no lo hagas, y si tú lo haces y te va mal, corre bajo tu propia cuenta, bajo las propias decisiones. Pero ¿cuánto nos cuesta someternos a la palabra del Señor? Mucha gente piensa que lo que ellos creen es lo correcto. No, es que enseña la Biblia. La Biblia debe estar por encima de lo que nosotros creemos. Si lo que yo creo, la Biblia lo contradice, es la Biblia. ¿Por qué? Sobre la Biblia debo argumentar. Porque la Biblia debe y es la autoridad máxima en cuestiones de vida, fe y práctica. Entonces, si la Biblia es eso, la Biblia contiene una orientación sabia. Y es aquí donde no hay mandamiento. Y obviamente donde no hay mandamiento, Dios da la libertad y la sabiduría suficiente para cada decisión. Por ejemplo, la Biblia no es un manual de vida. La Biblia es una biblioteca de principios que me ayudan a tomar mejores decisiones. Algunos dicen, la Biblia es un manual. Están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque un manual, toma un manual, por ejemplo, de un televisor, ahí le va diciendo, primero presione aquí, luego presione por el otro lado, luego configure de esta manera. Le va diciendo punto por punto. La Biblia no le va a decir a usted, por ejemplo, qué carrera estudiar. No le va a decir a usted con qué persona se debe casar, es decir, el nombre exacto. No le va a decir, tampoco le va a decir en qué lugar vivir.
Y no le va a decir un montón de cosas. Ahora, aquí es donde entramos al asunto del discernimiento de la voluntad del Señor. Entonces, aquí está la orientación sabia. Donde no hay mandamiento, Dios da libertad y sabiduría suficiente para cada decisión. Quiero que vea este pasaje. Usted va a tomar una decisión. Busqué en la Biblia, dice usted. No encuentro cómo. ¿Están los principios? Obviamente sí. Pero está la orientación sabia. No hay mandamiento, pero da libertad bajo los estándares de la sabiduría que Dios le ha dado. Una sabiduría divina. Y si alguno tiene falta de sabiduría de Santiago, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Ahora, ve este pasaje. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, o sabiduría también se puede traducir ahí. ¿Dios puede actuar por los consejeros? Sí. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Usted va a tomar una decisión, consulta con otras personas con más experiencia, con más recorrido, consulta a personas que son maduras. Ahí está la sabiduría. Una persona de esa le puede aclarar el panorama. Quiero que recuerde un poquito después de la muerte de Salomón en el año 931, que se produce la ruptura del reino y se divide en Israel del norte e Israel del sur. Quiero que piensen eso. ¿Qué pasó con el siervo de Salomón llamado Jeroboam? Este personaje que se dejó llevar por sus propios designios. La consecuencia, en el año 722 fueron llevados cautivos por Asiria. Pero por el lado de Israel del sur estaba gobernando Roboam, el hijo de Salomón. ¿Y qué hizo Roboam? El Señor le dijo: si tú andas conforme a los mandamientos y a los preceptos que yo le di a mi siervo Moisés y que siguió tu padre David, yo confirmaré tu reino. Y tenían que consultar a los ancianos como parte de la tradición. ¿Qué hizo? Los ancianos le dijeron cómo debía conducirse, pero luego él consultó a los jóvenes y le dijeron: bueno, mira, tienes que hacer esto, tienes que aumentarle el yugo a la gente, tienes que esclavizarlos si es posible. Se equivocó, sí, porque siguió los consejos de personas inmaduras. Ahora, entonces el pasaje dice, en esta orientación que se le conoce como la orientación sabia, uno debería de guiarse por la consejería de otras personas que tienen más recorrido y más experiencia que uno. Eso sería una manera de entender o una manera de discernir la voluntad del Señor. Imagínese si usted va a tomar una decisión y hay 5 consejeros que le están diciendo: no te conviene. Y usted lo hace y fracasa. No siguió la voluntad del Señor. Ahora, quiero que piense en una inundación. ¿Cómo saber si usted se tiene que mover porque el río viene cerca de usted? ¿Cómo saber? Esta es la orientación sabia. Quiero ponerles este pequeño ejemplo. Ahora, viene supongamos que el Lián, el río Lián, para familiarizarnos y entrar un poquito en esta parte contextual, para que entendamos un poquito. Supóngase que usted viva cerca del río. Los pronósticos no son nada favorables. Copeco está alertando, tiene alerta roja sobre el departamento de Atlántida. El río se está saliendo de control.
Y viene una persona y le dice a usted, sálgase porque ese río va a entrar a su casa. Y usted dice, no lo voy a hacer porque soy hijo de Dios, confío en el Señor, que nada me va a pasar. Luego viene el río y empezó a entrar a su casa. Pasó otra persona, le dice, sálgase por favor, que el río viene con más fuerza y se va a inundar. Él dice, no, yo soy hijo de Dios, el Señor me va a salvar. Y en tercer lugar pasa un camión y le dice, meta sus cosas, la persona que ve el camión, meta sus cosas porque el río viene más fuerte. Y ya tiene el agua, qué sé yo, a 1 metro. Dice, el Señor me va a salvar. Resulta que vino el río, se inundó y se ahogó. Y esa persona llegó donde Dios y le dijo, Señor, si yo era tu hijo, ¿por qué no me salvas? ¿Qué le va a decir el Señor? Te mandé a 3 personas y a ninguno de ellos obedeciste. El Señor no va a mandar un pajarito y le va a decir a usted, mire, esto y esto. No. Hay orientación de sabiduría sabia. Por eso dice que en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Caso particular, por ejemplo, cuando una madre de familia o un padre le dice a una hija, ese hombre no te conviene. Por esto, mira, dicen que tiene una reputación de que golpea a las mujeres, es machista. Y una hija muy rebelde le dice, ¿y acaso que con usted va a vivir si me pegues a mí? Ya le están dando el consejo, pero no está obedeciendo. En primer lugar, si no es no cristiano, desde ahí está descalificado. Si estamos tratando con una persona cristiana, obviamente. Porque están jalando diferente. Uno por un lado y el otro para el otro lado. Y eso de alguna manera va a afectar a la relación. Y todos esos asuntos van a intervenir de manera negativa, como en el caso de Sansón. Dice que llegó a Gaza. El pueblo de Israel está en ese momento siendo disciplinado. Están siendo cautivos por los filisteos. Y allí en Gaza él subió. Dice que miró una mujer bonita. Regresó donde sus padres y le dijo, allá me encontré una muchacha hermosa. Le dijeron los padres, ¿acaso no hay mujer entre tus hermanos o entre tu pueblo para que tú vayas y tomes una mujer de la cual Dios ha dicho, no te juntaré ni te llegaréis a ella, porque es el pueblo enemigo y porque Dios no permitía eso? Es decir, no permitían los matrimonios mixtos. ¿Acaso no hay? ¿Qué dijo Sansón? Tómamela, porque ella me agrada. En contra de la voluntad del Señor. El corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Y el corazón nos traiciona constantemente. Entonces sería una orientación sabia en la multitud de consejeros. Tenemos también, en último lugar, ya vamos culminando, ya el tiempo se nos está yendo. Tenemos una orientación especial. Esta orientación especial son raros casos, ¿sí? Se puede dar porque Dios es soberano, Él no ha cambiado, pero obviamente son raros los casos. Se dieron en tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? Aparecen registros y la orientación especial. Y son raros los casos, como lo dije anteriormente, en los que Dios puede revelar una orden divina de manera sobrenatural. Por ejemplo, por medio de una voz, un ángel o un sueño a una persona específica. En la Biblia aparece un caso, pero estamos hablando de no cualquier hijo de vecino, estamos hablando de el apóstol Pablo. Observe lo que dice Lucas en Hechos 16 del 9 al 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí se le aparece a Pablo en un sueño. Obviamente no estaba toda la revelación de la palabra del Señor. El problema con esto hoy en día es que muchas religiones han sustituido la Biblia dice por el Dios me dijo. Y les quiero preguntar, ¿ya entendieron la palabra del Señor? Si la respuesta es no, ¿será que Dios les va a dar más si ni siquiera han entendido lo que ya tienen? Y hay gente que saca revelaciones y contradice la que ya tiene. O sea, Dios no va a dar una revelación yendo en contra de la revelación bíblica. Entonces, respeto mucho las creencias, ¿verdad? Pero si lo que se revela según las personas contradice la palabra de Dios, también debe ser desechado. Porque la palabra de Dios, ahí están los suficientes principios para podernos conducir de manera agradable delante de nuestro Dios. Es un tema muy pero muy profundo y podemos tomarnos un montón de tiempo, pero el tiempo obviamente es nuestro mayor enemigo. Y quiero dejarles esto, que en ocasiones para comprender lo que es correcto tenemos primero que reconocer lo que es incorrecto. Salmos 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dejemos que la voluntad del Señor invada nuestros pensamientos. Estudiemos, meditemos, atesoremos y sometámonos a la palabra. Ahí está la voluntad del Señor. Ahí está. Libro o biblioteca de libros. Así es. Biblioteca de libros de principios para que nosotros podamos conducirnos de manera correcta y apropiada dentro de los límites y parámetros que Dios ha establecido. La voluntad de Dios es que nosotros le sigamos, le sirvamos y andemos en sus caminos, que nunca nos apartemos. Si usted no conoce del Señor, yo le motivo a que pueda buscarle. Mientras hay vida, hay esperanza. Su servidor, el pastor Jorge Arturo López, de la Iglesia Centroamericana Vid Verdadera de aquí de Arizona, le agradece por su fidelidad, por estar durante esta hora escuchando, viendo por esta plataforma de Facebook Live. Será en una próxima ocasión que estaremos con ustedes si el Señor así lo permite. Si usted está cenando, buen provecho y que Dios le bendiga. Con permiso.